Buenas tardes. Hoy 19 de abril estamos en la reunión de microbiología agrícola. Vamos a hablar un poco sobre el simbionte, requerimientos nutricionales, taxonomía. Primero decirles que quisiera que se conectaran a los foros, que se conectaran a las videoconferencias para poder hacer un mejor feedback, para que haya una buena retroalimentación y a la vez también para saber sus dudas, sus requerimientos, lo que ustedes quisieran, algo que ustedes quisieran conocer. Bueno, el tema de hoy trata sobre el simbionte. ¿Qué es un simbionte? Bueno, hablamos que en el contexto biológico, pues es un organismo que vive de estrecha relación con otro organismo de diferente especie, donde al menos uno de los organismos involucrados se beneficie de la relación. La taxonomía de un simbionte específico depende de la especie con la que interactúa y sus requerimientos nutricionales varían ampliamente desde la necesidad de compuestos orgánicos hasta la fijación de nitrógeno atmosférico. Hablamos cuando se habla de un simbionte, pues hablamos de que es un microorganismo que establece una relación mutuamente beneficiosa con una planta. En el caso de microbiología agrícola, pues esa relación beneficiosa que tiene este microorganismo con una planta, donde ambos organismos, microorganismos por lo general, obtienen ventajas de esa interacción. La taxonomía de estos simbiontes varía según el tipo de microorganismo. Tenemos bacterias, hongos, algas y su especie específica también, o sea, varía del tipo de organismo y su especie específica. Los requerimientos nutritivos también varían, pero generalmente incluyen fuentes de carbono, de nitrógeno, de fósforo, de azufre y también otros nutrientes esenciales para su crecimiento y función. Hablamos de funciones de uniones o relaciones mutualistas, relaciones parasitarias, relaciones beneficiosas. En el caso de lo que nos importa, pues son las beneficiosas. Tenemos el caso de las bacterias, los Rhizobium, importantes para esa unión del Rhizobium con las plantas para poder obtener o fijar el nitrógeno. Entonces hablamos que un simbionte o en la microbiología agrícola se estudia las interacciones entre microorganismos y plantas, con un enfoque en cómo los microorganismos pueden beneficiar a la planta o el crecimiento y la salud de los cultivos. Los simbiontes son microorganismos que establecen relación simbiótica con las plantas donde ambos organismos se benefician. Eh, Hablamos de que los simbiontes pueden ser bacterias como el Rhizobium en las raíces de las leguminosas, los hongos como las micorrizas que se asocian con las raíces de las plantas o incluso otros tipos de microorganismos. Dentro de los requerimientos nutritivos de los simbiontes, pues podemos decir que para crecer y realizar sus funciones en relación simbiótica, estos requerimientos pueden variar ampliamente dependiendo del tipo de microorganismo. Necesitan fuente de carbono, pueden utilizar diferentes formas de carbono como azúcares, carbohidratos e incluso compuestos orgánicos más complejos, dependiendo de su capacidad metabólica. También tenemos fuentes de nitrógeno, donde el nitrógeno sabemos que es esencial para la síntesis de proteínas y otros compuestos nitrogenados. Algunos simbiontes pueden fijar nitrógeno atmosférico, como el Rhizobium, mientras que otros pueden requerir formas orgánicas o inorgánicas de nitrógeno. Fósforo y otros nutrientes. El fósforo es crucial para el crecimiento de las plantas y los simbiontes también ayudan a solubilizar el fósforo insoluble en el suelo, haciéndolo disponible para las plantas. Otros nutrientes esenciales pueden incluir el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre y micronutrientes como el hierro, el zinc, el cobre. Cuando hablamos de estos tipos de requerimientos nutritivos, pues observamos que tanto las plantas como los microorganismos pues requieren
casi los mismos, casi no requieren la mayoría de nutrientes, los dos requieren esos nutrientes. Sabemos que el fósforo es indispensable para las plantas, una de las mayores funciones es el enraizamiento, pero muchas veces es muy difícil para que la planta lo logre absorber de una manera adecuada. Al igual que cuando hablamos de plantas, pues estos microorganismos necesitan de diferentes o un ambiente específico para que ellos puedan realizar sus funciones específicas. Es decir, si hablamos de suelo con un pH inadecuado, pues sabemos que muchos microorganismos pues no pueden ahí crecer. Una temperatura inadecuada pues también puede dañar esos procesos, esas uniones, esas simbiosis de las plantas con esos microorganismos. También hablamos de que esa simbiosis pues es necesaria y los dos, en este caso los dos, tanto la planta como el caso del microorganismo pues son mutualistas porque los dos requieren de esa función. La planta porque el microorganismo le ayuda a absorber nutrientes de la mejor manera y el microorganismo porque a través de la raíz de la planta pues él puede establecerse ahí. Algunas bacterias pueden formar en las raíces de las plantas, forman nódulos. Estos nódulos son los encargados de la fijación del nitrógeno. Ellos ayudan a mejorar esa fijación biológica del nitrógeno. Bueno, entre las interacciones simbióticas y sus beneficios tenemos lo que ya estaba diciendo: mejora la absorción de nutrientes, ya que puede ayudar a la planta a absorber nutrientes esenciales del suelo como nitrógeno y fósforo de manera más eficiente. Protección contra patógenos. Algunos simbiontes pueden proteger a las plantas contra enfermedades causadas por patógenos. Hablamos del caso del tricoderma. Es un hongo beneficioso que me ayuda a disminuir ese ataque por hongos. También me ayuda al enraizamiento y también me ayuda a controlar algunos tipos de bacterias. Mejora la estructura del suelo. Bueno, la interacción de simbiontes puede mejorar la estructura del suelo, aumentando su capacidad de retención de agua y de aire y resistencia a la sequía y al estrés. Algunos simbiontes pueden ayudar a la planta a tolerar condiciones ambientales adversas como la sequía o la salinidad. Entonces, ya hablamos de los requerimientos nutritivos son diversos, depende a la especie que albergue. Son parásitos algunos son parásitos obteniendo nutrientes directamente de su hospedador, mientras que otros son mutualistas, beneficiándose mutuamente. Las bacterias fijadoras de nitrógeno, por ejemplo, requieren nitrógeno atmosférico y compuestos orgánicos para su metabolismo. En el caso de algunas bacterias, pues es necesario que la materia orgánica que se encuentra en el suelo, pues todos los factores que intervienen, pues sean los más adecuados. ¿Por qué? Porque al igual que una planta para poder realizar sus funciones vitales, pues necesita de determinado ambiente. Si esos ambientes no se controlan o no son los más adecuados, pues sabemos que esos procesos no se dan. Bueno, eso era un poco de lo que se quería hablar, de lo que se quería hablar sobre el simbionte, la importancia, la simbiosis. Hablamos de que la simbiosis puede ser beneficiosa para ambos organismos, llamados mutualismo, beneficiosa para uno y neutra para el otro, llamamos el comensalismo, o beneficiosa para uno y perjudicial para el otro, hablamos de parasitismo. En este caso de parasitismo, pues podemos hablar de los hongos patógenos que se adhieren a las raíces de las plantas. Por tanto, estos son parásitos. ¿Por qué? Porque necesitan de esa célula viva para ellos poder sobrevivir y entonces causan daños a las plantas. Por eso son parasitismo. Mientras que si hablamos de organismos beneficiosos, hablamos del Rhizobium,
que hace una simbiosis con la planta, entonces ya sería una relación mutualista. Entonces tenemos ejemplo de simbiosis, incluye la relación entre las bacterias fijadoras de nitrógeno y las plantas o la relación entre los líquenes, hongos y algas. En algunos casos la simbiosis puede llevar a la fusión de los simbiontes y a la creación de un nuevo individuo llamado simbiogénesis, como en el caso de la formación de células eucariotas como mitocondrias y cloroplastos. Bueno, entonces sabemos que ahí hoy en día podemos conseguir diferentes tipos de microorganismos como el Rhizobium, el Trichoderma, como productos biológicos pero envasados, los cuales se pueden aplicar a las plantas. En muchos casos son muy beneficiosos, más donde tenemos problemas de contaminaciones del suelo, donde no existe casi microorganismos. Entonces con estos productos pues ayudamos a ir creando nuevamente la microflora de ese suelo. Bueno, eso era parte de lo que quería hoy hablar sobre el simbionte, la importancia, la simbiosis de las plantas, por qué es importante. Siempre estas relaciones de microorganismos con las plantas, cuando son mutualistas, que no perjudican la planta, pues siempre vamos a encontrar que existe una relación necesaria tanto del microorganismo como la planta. ¿Por qué? Porque la planta muchas veces se le imposibilita, ya sea por factores ambientales, por factores de suelo, absorber esos nutrientes. Y estos microorganismos pues ayudan a que la planta pueda tolerar o pueda mejorar ese proceso de absorción de nutrientes. Entonces, como todos los procesos que ocurren en el suelo o que ocurren con las plantas, siempre debe existir ese cuidado de los factores ambientales, bióticos y abióticos que son determinantes para este tipo de relaciones, ya sea para una fotosíntesis, ya sea para una simbiosis, ya sea para la respiración. Todos ellos deben ir de la mano. ¿Por qué? Porque al no tener las condiciones adecuadas, estos procesos pues no se pueden dar. Bueno, esto era, hay también como lema o como hemos estado hablando, esto ayuda a una agricultura sustentable y sostenible, o sostenible y sustentable. ¿Por qué? Porque además de que me ayuda la planta, estamos ayudando al suelo, estamos mejorando esos organismos o esa microflora o esa biomasa del suelo. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero verlos pronto.